En la unidad 1, este es un curso de 3 unidades. En la unidad 1 explicamos lo que era el turismo, su caracterización, sus modalidades y cómo el turismo ha sido un movimiento creciente, un flujo creciente de personas y de ingresos que se movilizan a lo largo del mundo en dos formas. Un turismo nacional y un turismo internacional. El turismo nacional dentro de un territorio-nación y el turismo internacional entre naciones. Lo que nos interesa ahora en la unidad 2 es explicar por qué se moviliza ese turista, cuando se moviliza, ¿qué busca? Es decir, ¿cuál es la razón por la cual él se moviliza? Él se moviliza buscando un patrimonio. Mejor dicho, se moviliza para ver un patrimonio. El turismo ha tenido en su evolución dos grandes facetas. Una faceta de que el turista se moviliza para ver cosas y la otra faceta moderna en la cual ya el turista no se contenta con ver cosas nada más, sino que quiere hacer cosas, quiere participar en los escenarios. De eso vamos a hablar más tarde. Pero ahorita lo que estamos diciendo es que el turista se moviliza hacia un destino y se moviliza buscando ver algo. Ese algo lo vamos a llamar patrimonio. ¿Qué es un patrimonio? En la cultura existen cosas que las personas hacen o hacemos. Algunas de esas cosas merecen la pena de ser conservadas y legadas como una herencia a las generaciones futuras. Bueno, las cosas que vale la pena recuperar, rescatar y transmitir a las generaciones que vienen se llama patrimonio. El patrimonio es una palabra compuesta con dos voces latinas. Una es pater, patris o patria, y la otra es omnium. Patria o pater significa padre, padre, y omnium significa lo acumulado para ser legado, es decir, significa lo heredado, lo recibido del padre, y de ahí viene patrimonio. La mujer prácticamente no es considerada en este juego, porque la mujer no es objeto diríamos, de un patrimonio específico que se dona a el hijo primogénito. Cuando la mujer interviene, ya entra dentro de otra relación que se llama matrimonio. Por eso es que hay muchos antropólogos que dicen que los patrimonios o el patrimonio debería ser cambiado, y en vez de ser patrimonio, la herencia del padre debería ser matrimonio, o sea, el legado de la madre, porque la madre es el sustento, la madre es la columna vertebral de la familia y es la columna vertebral de la organización social. Bueno, entonces, nosotros lo que nos interesa ahora dejar aclarado en esta segunda unidad es que cuando se produce la movilización de un lugar al otro del turista, el turista lo que va buscando es ver algo y solamente quiere ver lo que vale la pena, es decir, lo que constituye patrimonio. El patrimonio es entonces el objeto que es legado y que vale la pena de ser rescatado y visto, admirado. Entonces, el patrimonio está formado por bienes, y hay bienes que son bienes materiales y bienes culturales. Esos bienes materiales son bienes que son tangibles o bienes que son intangibles. Generalmente los bienes culturales son bienes intangibles, que uno los puede ser objeto, percibir por los sentidos, pero que no se pueden tocar. Es decir, uno no puede tocar la música, uno puede tocar música, pero no tocar la música. Uno puede ver y tocar en cierta manera un patrimonio histórico, un monumento, lo puede ver, pero no puede participar dentro del monumento. Entonces, prácticamente es muy difícil que podamos hablar de turismo sin hablar de patrimonio, y es muy difícil que podamos hablar de patrimonio sin hablar de otros tres términos, como por ejemplo la herencia o el legado o la tradición, la identidad, que es muy importante, y también el paisaje. Vamos a tratar de hablar de esos tres términos y ver cómo ellos se vinculan con
la perspectiva o el marco del patrimonio y cómo ese patrimonio se relaciona con el turismo. Uno de esos elementos intangibles va a ser la gastronomía, pero vamos a ir construyendo la armazón que nos va a permitir a nosotros comprender cómo se vincula la gastronomía dentro de ese gran proceso y cómo acciona la gastronomía dentro de ese escenario que vamos a ir construyendo para determinar, para comprender la esencia del patrimonio. Ahora bien, el patrimonio prácticamente tiene, se puede decir que hay un patrimonio que es particularmente construido por una memoria, pero no es una memoria individual. El patrimonio obedece más bien al resumen, a la síntesis de una memoria colectiva, y esa memoria colectiva no es más que la historia de una nación, la historia de un pueblo, y esa historia de un pueblo está contada utilizando elementos o bienes que son bienes históricos, es decir, monumentos, edificaciones, ruinas, etc. Entonces uno va comprendiendo cómo el patrimonio como memoria colectiva se transmite históricamente a través de una sucesión de acontecimientos que tienen valor y que se consideran esenciales para comprender el funcionamiento de una sociedad. O sea, ¿qué es el patrimonio? El patrimonio es lo memorable. El patrimonio se transmite y se manifiesta a través de una memoria colectiva. Esa memoria colectiva está representada por bienes, y esos bienes son bienes materiales y bienes o históricos, lo llaman también otros, y bienes intangibles o bienes culturales. Los bienes materiales fundamentalmente son bienes que son bienes históricos o bienes naturales. Un bien histórico es, por ejemplo, un lugar de una batalla. Un bien histórico es también un gran monumento, una pirámide. Un bien histórico es un pueblo amurallado o un puerto histórico. Pero también dentro de la memoria colectiva, aparte de esos bienes que son bienes históricos, existen bienes culturales que son, diríamos, muy importantes, como por ejemplo las tradiciones relacionadas con los saberes o las tradiciones relacionadas con las formas como esa sociedad se interrelaciona, sus miembros, a través de la música, a través de la literatura, etc. Entonces ustedes se dan cuenta que cuando hablamos de patrimonio no solamente estamos hablando de un patrimonio material concreto, sino histórico, sino también a través de un patrimonio material cultural. Pero hay otros bienes que no son bienes materiales, que son bienes intangibles. Pero aparte de los bienes materiales tangibles y bienes materiales intangibles, existen otros bienes que no son construidos por el hombre, son construidos por la naturaleza. Entonces vemos que el patrimonio es una relación construida en la interacción de la naturaleza, donde no interviene el hombre, y la cultura que es hecha por el hombre, es la obra del hombre, obra antropogénica, es la obra de la intervención humana. Eso es fundamentalmente patrimonio. Cuando nosotros nos desplazamos, lo que estamos es desplazándonos para ver los hechos relacionados con la construcción de la historia y la construcción del paisaje. Eso nos lleva entonces a otro concepto que es para nosotros muy importante, que es el concepto del paisaje. Por lo general, nosotros no somos muy precisos cuando hablamos de paisaje, pero el paisaje tiene como dos grandes manifestaciones. Hay un paisaje amazónico, por ejemplo, en algunos lugares de la Amazonía que no han sido hollados o no han sido penetrados por la intervención humana. Esos son paisajes naturales puros. Pero hay otros paisajes que fueron modificados, penetrados, alterados por la actividad humana. Eso es lo que vamos a llamar un paisaje cultural.
Los paisajes entonces son paisajes naturales y paisajes culturales, y que son los paisajes donde interviene el hombre. Generalmente cuando uno se moviliza, puede movilizarse para ver, por ejemplo, las cataratas del Niágara o del Iguazú o el Salto Ángel. Eso no fue construido por el hombre. Uno puede ver también algunas puestas de sol en el mar, se moviliza para ver los cambios que se producen, por ejemplo, en los ríos, cuando un río de un color blanco o río de aguas claras se junta con un río de aguas oscuras o negras o mixtas, se produce un fenómeno de mezcla de ríos. Eso no es construido por el hombre, eso es construido por la propia naturaleza. Entonces estamos hablando de que eso es un elemento que manifiesta un paisaje natural. Mientras que, por lo general, la gente se moviliza para ver paisajes culturales. Por ejemplo, un paisaje cultural es una ciudad, por ejemplo, una ciudad alemana, Brujas, por ejemplo, Antwerpen le dicen, es una ciudad que permanece como estancada, como dormida, congelada, en la Edad Media europea, en la Edad Media alemana. Entonces mucha gente va, y son millones de personas que anualmente se desplazan. Antes de la pandemia se desplazaban para ver ese paisaje cultural que parece dormido, congelado en el tiempo, pero en realidad no está congelado. Lo que pasa es que los cambios se producen de manera muy lenta y casi imperceptible. No se producen de la noche a la mañana, como se producen algunos cambios del paisaje natural cuando es deforestado, y uno se da cuenta entonces que hubo una alteración del comportamiento de ese bosque cuando el bosque es prácticamente terminado. Y por supuesto eso tiene unas consecuencias sobre las especies, flora y fauna que están en ese bosque. Entonces el paisaje puede ser alterado, modificado. Cuando uno se desplaza buscando un patrimonio, uno está desplazándose buscando bienes que son manifestaciones de una historia o manifestaciones diríamos, de una geografía en particular, de un relieve, de una geología, etcétera, etcétera. Y eso tiene relación con un paisaje. El paisaje es la manifestación de ese patrimonio, se manifiesta a los ojos nuestros como un escenario construido, que es el paisaje cultural, pero también como un escenario de un paisaje natural. Entonces ya nosotros tenemos prácticamente dos elementos que están muy relacionados con con nuestro propósito, que es el turismo gastronómico. Vamos lentamente llegando a la unidad 3, y entonces ya vemos que no es solamente los elementos que conforman la estructura del turismo, sino también que hay conceptos. Un concepto es el patrimonio, otro concepto es el paisaje. Pero hay dos conceptos más. Hay un concepto que se relaciona con la tradición. La tradición significa en latín traditare, viene del verbo traditare, o sea, lo que se transmite. Ahora bien, a mí siempre me ha llamado la atención de la tradición, porque no toda tradición es transmitida, mejor dicho, o no todo acontecimiento humano se convierte en tradición. El acontecimiento humano tiene que ser memorable para poder ser transmitido. Es como que si nosotros hiciéramos una diferenciación entre las cosas que vale la pena conservar y transmitir y las cosas que no vale la pena transmitir y conservar. El otro día hablaba con un amigo que hablábamos sobre los recuerdos, que el cerebro tiene un sistema de filtro, ¿verdad?, de tamizaje de los recuerdos. Hay algunas cosas que le pasan a uno que son olvidadas en el sueño o con el tiempo y no son transmitidos. Hay otros recuerdos que se convierten en recuerdos memorables. Entonces ahí estamos entrando nosotros a la esencia del problema de la tradición, que lo vamos a ver en el próximo módulo.